Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. Pues en esta sesión vamos a comentar algunos elementos importantes que deben de tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto semestral de logística. Estos lineamientos están por escrito en la actividad número 12A que se colocó en el tema de logística de la ciudad o logística urbana. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es compartir mi pantalla para que podamos visualizar los elementos del proyecto que ustedes pueden revisar en cualquier momento, porque este proyecto, pues recuerden que va a representar el 20% de su calificación final. La fecha de entrega del proyecto, pues es justamente en la fecha en que se nos programe la certificación y básicamente va a representar el trabajo final que ustedes van a desarrollar en este semestre. Como están programados los tiempos en la universidad y el calendario aprobado, pues prácticamente las sesiones asincrónicas se van a detener a mediados de diciembre. Después de eso hay un periodo de inactividad y regresando de este periodo de inactividad en diciembre, prácticamente pues prácticamente vamos a finalizar el semestre. Entonces, ustedes van a tener más o menos un mes para que trabajen intensamente en el desarrollo del proyecto. Durante ese periodo, pues vamos a estar en comunicación a través de los grupos de asesoría que se crearon para ello. Y bueno, pues vamos a revisar estos lineamientos y les comentaré a grandes rasgos lo que espero pues de este proyecto. En primer lugar, el capítulo 1, o bueno, además de los elementos indispensables de cualquier trabajo académico, como son la portada institucional, donde se identifiquen los datos de los estudiantes, su matrícula, el nombre de la asignatura y del profesor. Necesito que planteen una introducción de por lo menos 2 cuartillas, donde pues se presente un, un resumen detallado del trabajo y lo que se espera de este trabajo, o más bien lo que se obtuvo de este trabajo. La introducción generalmente se redacta al final de los trabajos y aunque se pone al principio, pues en realidad esta introducción se redacta ya que el estudiante concluyó el trabajo y sabe pues cuáles son los alcances de este trabajo. Bueno, eso se va a colocar en la introducción. Después tenemos el capítulo 1 que se refiere al producto, al servicio o al sistema de interés en el que se va a enfocar el proyecto y su cadena de suministro. Ustedes pueden elegir, tal como lo hicieron en una de las primeras actividades de este curso, pueden elegir eh, una empresa que oferte al mercado algún producto o servicio. Y en este capítulo, pues hay que describir a grandes rasgos esta empresa, los productos que nos interesan de ella y su cadena de suministro. Pero también puede ser una entidad gubernamental. También podemos elegir una entidad de gobierno, obviamente definiendo cuál es la razón de ser de esta entidad y cuál es su cadena de suministro, que también es aplicable. Por ejemplo, para una institución que brinda ayuda ante desastres o emergencias naturales, y esto lo comento pues justamente por los estudiantes de protección civil, también pueden elegir una
institución gubernamental, puede ser también una organización civil que actúe durante un desastre y que bueno, pues en este primer capítulo pues vamos a hablar de esta institución o de este sistema de interés. Y aquí viene pues la descripción. El estudiante elegirá un producto, servicio, sistema de interés, organización gubernamental o empresa para representar su cadena de suministro. Entonces, el objetivo principal de este capítulo pues es tener una identificación de los elementos que componen la cadena de suministro de esta entidad o de este sistema de interés. Pues el primer punto son los antecedentes del sistema de interés y bueno, por antecedentes aquí no nos vamos a llevar más de una cuartilla, cuartilla y media, donde pues hablemos de la empresa o de la institución, en qué año se fundó, quiénes la fundaron, dónde está localizada, el tamaño de la institución, micro, mediana, grande, el alcance, pensando en el número de ventas, pues puede ser un alcance local, un alcance regional, estatal, nacional, internacional o mundial. Entonces, todos los elementos que permitan identificar el giro de la empresa, a qué se dedica, pues esto lo vamos a plantear en los antecedentes. Vale la pena si se tiene, pues colocar el logotipo de la empresa, alguna información relevante, tal vez como misión o visión, pero les repito, esto no les tiene que llevar más de una cuartilla y media. Va a ser importantísimo que en todo momento redacten de una forma original, que ustedes procesen la información que han obtenido y que presenten las citas en formato APA que le den sustento a los argumentos que plantean. ¿Ok? Recuerden, si yo tomo una idea de un sitio de internet o de un libro, esa idea la tengo que poner con mis propias palabras y terminando la idea poner la cita, que es el apellido del autor, el año en que publica su obra, y si es copia textual, pues tienen que poner el número de página en que se coloca esta información. El punto 1.2 se refiere a los principales productos o servicios o propósitos que brinda el sistema de interés. Entonces, hablando del ámbito empresarial, la mayoría de las empresas no solamente oferta un producto único, sino que ofertan una gama de productos. Entonces, ustedes van a elegir aquellos que sean más representativos de la empresa y van a describir pues este producto en términos de presentaciones, logotipos, etiquetas, pues un poquito de la historia del producto, datos como precio, el contenido. Por ejemplo, si alguien eligiera FEMSA, Coca-Cola, pues entonces, ¿cuál es el producto emblemático? Pues obviamente eh, Coca-Cola, aunque tenga otras líneas de bebidas refrescantes, aunque tenga otras líneas de productos, pues el principal es Coca-Cola. ¿Cuáles son sus, pensando en Coca-Cola, cuáles son sus principales presentaciones, tamaños, pues el envase emblemático de vidrio y la etiqueta roja con blanco? Esos elementos los van a describir en este punto. Si escogen una empresa, si están hablando de un sistema, por ejemplo, CONAPRED, eh, que monitorea, por ejemplo, una de sus principales funciones, pues es monitorear la actividad del volcán Popocatépetl. Entonces,
tendríamos que describir justamente pues este servicio que le está brindando a la sociedad, la historia desde cuando comenzó a monitorearse, qué información le brinda a la comunidad, todos esos detalles los van a describir en el punto 1. Todos estos detalles los van a describir en el punto 1. Ya después entraremos a la parte ya de cadena de suministro. Recuerden que las tres grandes funciones de la cadena de suministro son el aprovisionamiento, la fabricación y la distribución. Entonces aquí ustedes van a describir a partir de la investigación documental que hagan, pues cómo se da la fase de aprovisionamiento en este sistema de interés. Entonces, para el caso pues de la Coca-Cola, pues necesitamos ver cuáles son los insumos más importantes para la elaboración de este producto. Entonces, en la fase de aprovisionamiento tendremos que pues describir los elementos necesarios para que se pueda fabricar esta bebida azucarada, pero de una manera descriptiva. Ojo, aquí vamos a describir cómo serán estas fases. La fabricación, pues vamos a buscar información sobre el proceso pues de embotellamiento, el proceso mediante el cual se embotella esta bebida, se etiqueta, porque ahí es donde entra la fabricación. Para este producto, pues es una embotelladora. Y luego cómo se va dando la distribución. Obviamente ustedes tendrán que delimitar el área perfectamente porque tenemos a nivel mundial pues muchas embotelladoras de Coca-Cola. Ustedes tendrán que elegir, si fuera el caso, una de ellas para describir cómo se dan estas tres funciones en este caso particular que tomaron. Y bueno, para el caso de CONAPRED, del que les decía hace un momento, para los chicos de protección civil, pues es justamente pues qué necesita esta institución para poder hacer el monitoreo de la actividad del volcán Popocatépetl. Pues necesariamente se requieren algunos insumos para hacer el monitoreo. La fabricación pues básicamente es el punto donde se está monitoreando, que no sé, antes estaba en Ciudad Universitaria, bueno, cerca de Ciudad Universitaria estaba el centro, pero no sé si ahí sean áreas administrativas o sea donde efectivamente se lleva a cabo el monitoreo, es decir, están los dispositivos de control. Ahí sería como la parte de la fabricación, porque es donde se da el monitoreo, y bueno, después cómo se distribuye la información. A partir de esta descripción general que les debe de llevar eh, por lo menos una cuartilla, 2 cuartillas a lo máximo, se comienzan a describir los elementos. ¿Cuáles son los elementos de la cadena? Aquí es donde pues tenemos que hablar de la red de proveedores, ¿sale? Es decir, las empresas que suministran algunos de los insumos o de los materiales que se ocupa para la producción del bien o del servicio. Las fábricas o los centros en este caso las embotelladoras que puede haber, por ejemplo, en México, y la red de distribución. Para estos componentes, pues ya necesitamos ponerles nombre a los proveedores, localización a los proveedores, ¿sale? Aquí viene, por ejemplo, la estructura. Aquí pues, estamos pensando en ya tener elementos de quiénes se relacionan con quiénes. Los flujos de la cadena, recuerden que hablamos de flujo de información, de bienes y de dinero. Localización y la representación de la cadena de suministro.
Para el punto 1.4, les sugiero tomar como base lo que hicimos en la actividad 4 de esta materia. Y bueno, ya después hablaremos del tipo de cadena de suministro y el valor que entrega. Acuérdense que hablábamos de valores de uso, hablábamos de valor de posesión y hablábamos de valor de lugar y tiempo. Además, en sus lecturas del primer capítulo de Chopra, Ballou y Broswell, ellos nos identifican tipos de cadena de suministro. Entonces, a partir del mapeo que hicieron aquí, ustedes tienen que definir a qué tipo de cadena de suministro o qué tipo de cadena de suministro tenemos. Si es una cadena de suministro local, global, eficiente, flexible. Bueno, hay muchos atributos que les dan estos autores a las cadenas de suministro. Pues aquí van, a partir de la identificación que hicieron, van a argumentar qué tipo de cadena de suministro y qué tipo de valor está proporcionando esta cadena. Esto les debe de llevar pues una cuartilla, ¿sale? Aquí es sobre todo una discusión argumentativa. Tienen que argumentar a partir de los autores revisados y de las notas de clase, pues a qué tipo de cadena nos estamos enfrentando en este mapeo que hicieron. Después, otra actividad reflexiva es que ustedes identifiquen los tipos de decisiones que se están dando en esta cadena de suministro y describir 5 casos de toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operativo. También por ahí hicimos una lectura que tiene que ver con la toma de decisiones en la cadena de suministro. A partir del mapeo que ustedes hagan, pues van a identificar 5 decisiones de tipo estratégica, 5 decisiones de tipo táctica y 5 decisiones de tipo operativo. Claro que tienen que argumentar. Este es una sección argumentativa y reflexiva. Tienen que argumentar por qué es que se toman estas decisiones y por qué son estratégicas, por qué tácticas y por qué operativas. ¿Cuánto les debe de llevar esto? Una cuartilla, cuartilla y media. Y los elementos de sustentabilidad que pueden asociarse a esta cadena de suministro, es decir, qué elementos económicos, qué elementos sociales y qué elementos medioambientales. Las mismas empresas ya pueden estar definiendo en su promoción, en su imagen corporativa, elementos de sustentabilidad. Entonces ustedes los tienen que retomar y presentarlos y ejemplificar, por ejemplo, de qué manera esta empresa está promoviendo la sustentabilidad económica, de qué manera está promoviendo la sustentabilidad social, de qué manera promueve la sustentabilidad medioambiental. Si la empresa ustedes no identifican o no encuentran información sobre sus elementos sustentables, ustedes pueden promover o les pediría que señalaran de qué manera es que esta empresa puede promover elementos de sustentabilidad en sus 3 dimensiones. ¿Cuánto tiene que llevarnos esto? Una cuartilla o cuartilla y media. ¿Sale? Bueno, después de esto nos vamos al capítulo 2, que se refiere a las operaciones logísticas que se desarrollan en el sistema de interés. ¿Qué es lo que les pido o qué es lo que tienen que hacer principalmente en este capítulo? Van a identificar las operaciones logísticas que se desarrollan en el sistema de interés, tomando como base la clasificación de operaciones logísticas. Esta clasificación es operaciones clave y operaciones de apoyo. Y ustedes harán una descripción de estas operaciones logísticas que se desarrollan en el sistema de interés. Por ejemplo, las operaciones clave, como lo vimos
con Valeo y con Chopra, pues son el transporte. Entonces, en la operación del transporte, a partir de investigación documental, vamos a describir los medios y los modos de transporte que se ocupan en el sistema elegido. De hecho, una parte del mapeo pues es justamente identificar las conexiones entre proveedores, fabricantes y distribuidores, y esas conexiones pues se dan por un medio de transporte y por un modo. Entonces aquí vamos a describir esos medios y modos de transporte de una manera ilustrativa. En la medida de lo posible les voy a pedir que incluyan imágenes del sistema de interés, imágenes del desarrollo de estas operaciones, pero esas imágenes, esas fotografías tienen que estar referenciadas. Referenciadas pues es fuente, tienen que señalar la fuente, tomado de qué autor o de qué página, y la forma de poner la fuente es con una cita en formato APA. Van a describir la operación de transporte, cuartilla, cuartilla y media, 2 cuartillas, depende del número de fotografías. Tal vez puedan ser más, pero lo importante aquí es no quiero que copien y peguen la información. Necesito que describan cómo son las operaciones de transporte. Y por ahí pues ya tenemos la lectura del doctor José Elías Jiménez, que nos aporta los elementos del transporte. Ya también tenemos la descripción que hace Balú y Chopra de cada una de las actividades. Eso lo toman como base para describir justamente las operaciones que tiene el sistema que están estudiando. La gestión de inventarios incluye la descripción de los tipos de almacenes que se están ocupando, los sistemas para la gestión de inventarios, igual cuartilla, cuartilla y media, gestión de órdenes, cuartilla, cuartilla y media, y el sistema de empaque, envase y embalaje e identificar su funcionalidad. Aquí va a estar interesante, por ejemplo, si tomaran como caso Coca-Cola, pues habrá que describir el sistema de empaque, envase y embalaje, cuáles son las funcionalidades de marketing, cuáles son las funcionalidades de distribución. Tenemos por ahí aún pendiente revisar este tema, pero en este tema veremos justamente todas las funciones que cumple el sistema y aquí lo van a describir. Debe de llevar al menos pues 2 o 3 cuartillas esta descripción del sistema de empaque, envase y embalaje. Aplica obviamente, por ejemplo, para sistemas de protección civil, para la distribución de vacunas o de medicamentos o de alimentos. También necesitamos un sistema de empaque, envase y embalaje que proteja estos elementos. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo la distribución de despensas las hacen en una bolsa de plástico, cuando si llevamos productos enlatados, productos, sí, por ejemplo, una despensa en bolsa de plástico con latas y las vamos estibando una sobre otra, pues yo supongo que las latas que quedaron en la base se van a aplastar y al aplastarse el interior, el relleno de la lata se va a abrir y entonces la lata va a quedar en contacto con el alimento y eso puede producir toxinas que para quien consuma el alimento de una lata maltratada, de una lata aplanada, aplastada, pues le puede generar un daño en la salud. Entonces, por ejemplo, un análisis de este tipo, pues es lo que yo esperaría, porque veríamos justamente en la funcionalidad de ese embalaje que están haciendo de las despensas en bolsas de plástico, pues veremos que no cumplen la función de protección
de los alimentos y entonces se está haciendo un mal funcionamiento del sistema de embalaje para la distribución de despensas. Estos son el tipo de análisis que esperaría hicieran en este punto. Y bueno, operaciones de apoyo, el pronóstico de la demanda. Estamos viendo pronósticos de la demanda. Ustedes investigarán el tipo de demanda que tiene este producto. Y pues bueno, a partir de la descripción del tipo de demanda esperada, identificar qué factores influyen en el aumento o en la disminución y proponer modelos para el pronóstico de demanda de este sistema a partir de lo que ustedes investiguen. Es decir, podremos aplicar una regresión lineal, vale la pena ocupar promedio móvil, promedio simple o alguna de las otras herramientas que vamos a revisar. Y bueno, otras operaciones logísticas que sean relevantes, como el servicio al cliente para un sistema de reacción ante emergencias. Creo que este sería una herramienta fundamental. Un sistema de atención a emergencias, que en realidad pues, es un sistema de servicio al cliente desde el punto de vista logístico, pues se describiría en este punto. 1, 2 cuartillas, 3 cuartillas, cuando más por cada operación, con elementos gráficos de apoyo. Y finalmente el capítulo 3 es la aplicación de los modelos logísticos, donde el estudiante propondrá la aplicación de determinados modelos logísticos de índole matemático, vistos en clase, aplicados al sistema de interés, a partir de datos reales que ustedes investiguen o datos propuestos por ustedes basados en la investigación documentada y pues en investigación de bibliografía, de literatura. Les voy a pedir que cada uno o cada equipo proponga al menos 3 casos o 3 ejercicios de un método de jerarquización analítica, AHP. Digamos, ustedes van a formular problemas a partir del contexto de la empresa o del sistema que eligieron. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, a ver, vamos a formular 3 problemas de toma de decisiones que puede tener Coca-Cola y que podamos resolver con un método de jerarquización analítica. Entonces, proponemos 3 problemas de AHP. Debe de tener todos los datos necesarios para su solución. Obviamente los tienen que plantear y los tienen que resolver. 3 ejercicios de pronóstico de la demanda. Para este caso pueden ocupar el simulador de Beer Game. Si no tienen datos, por ejemplo, de las ventas que tiene el sistema, bueno, pueden configurar el software de Beer Game para que haga una simulación, no sé, durante 20 semanas. Los datos obtenidos de las ventas durante esas 20 semanas, ustedes los registran en una tabla de Excel y pueden aplicar modelos de demanda, de pronóstico de la demanda por los métodos que mejor hayan dominado. Y bueno, pues estos problemas deben de ser planteados en el contexto del sistema de interés, pero pueden obtener los datos del simulador de Beer Game. O si los tienen de literatura o si los encuentran en la información de la empresa, pues adelante. Ahora, es una investigación documental. No les estoy pidiendo que vayan a una empresa y que obtengan la información de sus ventas para que puedan hacer pronósticos. No se los estoy pidiendo. Si alguien tiene el contacto y dice, yo sí puedo obtener la información de las ventas de esta empresa para hacer pronósticos, bueno, pues adelante. Pero si eso implica un riesgo de contagio por COVID, pues entonces deséchenlo. Bueno, el tercer elemento, cálculo de niveles de servicio. Igual podemos ocupar
de Peer Game, sino obtenemos la información necesaria de la empresa. Y bueno, modelos de gestión de inventarios a partir de la investigación documental podemos proponer alguno de los modelos de inventario que veamos y también les voy a pedir 3 ejercicios de selección de rutas de transporte en el contexto de, pues, del sistema de interés. Ustedes plantean los problemas y los resuelven, pero estos problemas, la importancia del planteamiento de estos problemas es que sean en el contexto de su sistema de interés. Y bueno, al final les voy a pedir que planteen algunas conclusiones, por lo menos 3 cuartillas, una cuartilla por cada integrante, 2 o 3 cuartillas, anexos, alguna información que ustedes consideren que es importante, pues la van a incluir aquí. Por ejemplo, la memoria de cálculo, las tablas ocupadas, porque en los ejercicios quiero que planteen el ejercicio, quiero que planteen la solución y la conclusión, pero pues tal vez toda la memoria de cálculo o la memoria de cálculo de estos ejercicios lo ponen en anexos. Las referencias, les voy a pedir que solamente incluyan referencias citadas. Si un trabajo no lo citan en todo el documento, pues no lo pongan en referencias. Y de esta manera es el proyecto que les estoy solicitando. Bueno, pues yo les agradezco que hayan visto este video. Hagan su comentario para tomar asistencia y nos mantenemos en comunicación.